Nithyananda, everybody, and welcome to day 6 of this Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama 108 Asana Sequence class. Nithyananda a todos, bienvenidos. Hoy es el día número 6 del Prathama Vinyasa Krama, que son 108 posiciones. Y repito, hoy es el día, la sesión número 6. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Today we'll be exploring asanas 49 to about 60. Vamos a explorar entre las asanas de la 49 a la 60 tentativamente. And before we begin, as always, we'll begin with our invoking of the Guru through Sadguru Vandanam, our prayer. Antes de iniciar, iniciamos siempre invocando a nuestro amado Swamiji, nuestro Guru. And a final reminder to have Con la limpieza, cup and recuerda tener spoon tu with you as vasito well listo for our ritualistic cleansing. para la limpieza ritualística. So if we Iniciamos. could all sit down in a comfortable position, however Todos you'd like, sentados en una posición cómoda en whether el it's piso, Sukhasana, Padmasana, Sukhasana hands o together Padmasana, las manos en Anjali Mudra, in the heart center. en el centro de tu corazón. We'll take a deep breath or deep inhalation Inhalamos. and begin with the Sadguru Vandanam. Iniciamos con la adoración al Guru, Sadguru Vandana. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our hands together and eyes closed. Mantenemos las manos juntas y los ojos Chants cerrados. the Shiva Mula Mantra internally 11 times. Internamente vamos a cantar el Shiva Mula Mantra 11 veces. Keeping the tongue free of touching the upper and lower palate and the back of the teeth. Que la lengua, asegúrate que no toque el paladar de arriba, ni de abajo, ni tampoco la campana. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Next, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Entramos al Nichanamian, la limpieza ritualística. We'll begin by taking 1 spoon of water and placing it into our right palm. Iniciamos con una cucharada de agua en la mano derecha. With our En la index palma and derecha. tip of our thumb touching one another. Index finger and thumb touching one another. El dedo índice y el dedo gordo tocándose uno a otro. We'll sip the water. Tomamos el agua. Om Atmatattvam Shoryama Svata. Take a second spoon. Segunda cucharada. Sip the water. Tomamos el agua. Om Vidyatattvam Shoryama Svata. And a third spoon. Y tercera cucharada. Om Paramashiva Tattvam Shoryama Svata. And with the base of the thumb, or wipe the upper lip from right to left 2 Con la times. base del dedo, de la derecha a la izquierda, limpiamos los labios, el de arriba y el de abajo.
And wash our hand. Se lava la mano. With the ring, middle, and index finger, touch above the upper and lower lip. Con el índice, el anular y el del corazón se toca el labio de arriba y el labio de abajo. With the index and thumb, touching the right Con nostril el and índice left y el nostril. pulgar, la nariz derecha y nariz izquierda. The ring finger and thumb touch the right eye, Y el left índice eye, y el pulgar tocas el ojo derecho y el ojo izquierdo. right ear, left ear, El oído derecho y el oído izquierdo. and wash our hands. Se lava la mano. With the pinky and thumb touching one another, touch the navel. Con el pulgar y el meñique tocas el ombligo, Right chest, left chest. el pecho derecho y el pecho izquierdo. All four fingers and the thumb touching Todos the crown of the head. los dedos juntos tocando la coronilla. Right shoulder, Hombro left derecho, shoulder, hombro izquierdo. heart center. El centro del corazón. Clasping our right hand on top of our left. Ponemos la mano derecha arriba de la mano izquierda y se queda sentada en tu cadera derecha. Hands on the right thigh. En la cadera derecha. We'll enter into the sankalpa, the conscious resolution. Entramos al sankalpa, la resolución consciente. Making our declaration of our intention to be why we are moving our body this morning Estamos on the yoga haciendo mat. nuestra declaración de nuestra intención de ser, del por qué estamos moviendo el cuerpo, Which is to get into that space of Advaita oneness with entramos al espacio de Swamiji Advaita, unicidad, and to manifest the state, space, power, being, super consciousness of Paramashiva. para manifestar el estado, el espacio, la conciencia, el ser de Paramashiva. Closing our eyes and holding that intention in our mind Cierra tus ojos y vamos a sostener esa intención as the sankalpa will be chanted externally. y escucha el sankalpa. Om Mamo Pata Samasta Duridakshayadvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Adi Shakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Krapakatakshena Purana Arogya Yukta Duridagatra Yogi Kashiriya Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukurambasya Jnana Vegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishe. And one final uddarni or spoon of water washing your Finalmente, hands. de nuevo, lavamos la mano derecha y la mano izquierda también. Se And move the sacude. cup out of harm's way. Alejamos el vasito para que no se vaya a regar. Okay, super. So as we enter into the sequence, we'll begin always with the skeleton dance to heat up the body, awaken the Kundalini Shakti before we start bending and working on the muscles. Iniciamos con la secuencia. Primero vamos a mover el cuerpo, todos para despertar el cuerpo con el baile del esqueleto. Levantados, por favor. So if we all stand up on our yoga mat, Todos levantados en el tapete de yoga. remember the two things that we are focusing on is holding our visualization that we are a skeleton and Dos shaking the cosas. body intensely. La visualización de que somos un esqueleto y mover el cuerpo intensamente. And as the mind wanders, nothing wrong, just continuously bring your awareness back to seeing your body as skeleton. Continúa trayendo la mente de regreso por si está teniendo pensamientos por minuto, recordándote que solo eres el esqueleto, huesos. And again, you can keep your eyes open or closed, whatever helps you with that visualization process. Puedes mantener tus ojos cerrados o abiertos, lo que te ayude con la visualización. And just be aware of your surroundings. If you do, keep your Y eyes ten mucho closed, cuidado okay? alrededor por si tienes tus ojos cerrados. Fíjate lo que hay a tu alrededor. So we could start moving and
awakening the body. Nos movemos para despertar el cuerpo. Remember random movements of the body. Movimientos sin ton ni don. So no coordination whatsoever with what you're doing. Sacude, sacude. Eres un esqueleto, sacude, sacude. Shaking each and every joint of the body from the fingertips to the toes. Mueve todas las coyunturas del cuerpo. Todo, todo, todo. Sacude, sacude. Seeing your body as a skeleton. Siente el cuerpo como el esqueleto, el esqueleto. El esqueleto. Shaking intensely. Muévete intensamente. That's it. Intensamente, intensamente. Un esqueleto. And if you find the mind wanders, just bring your awareness back to that visualization. Si la mente se sale de aquí, regrésala. Regresa a la visualización. That's it. Keep going, almost there. Sacude, sacude. Intensamente, más intensamente. Last few moments. Los últimos momentos. Shake, 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 shake. Sacude, sacude, sacude. Oh, 10 seconds. Keep going, keep 10 going. segundos más, sacude, sacude, sacude. Hold the Intensamente, visualization. intensamente. And standing still Nos on paramos the en yoga seco. mat. Keeping the eyes closed. Mantén tus ojos cerrados. Take a deep inhalation through the nose. Inhalamos profundamente por la nariz. Nice slow exhalation out of the mouth. Exhalas por la nariz lentamente. And if you need to, take another deep inhalation. De nuevo inhalamos. Exhale. Exhalamos. Just bring your awareness to your entire body and notice what you're feeling. Nota tu cuerpo completamente. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Without judging, just witnessing what you're experiencing. Sin juzgar nada, observa lo que estás experimentando, lo que sientes. Each cell, each atom vibrating. Tus células, tus átomos vibrando. Feeling that life energy flow throughout the system, that prana. El regresar, la existencia misma, ese flujo de vida que se llama prana. And you can slowly start to open up your eyes. Abre tus ojos. And we'll begin to enter into today's sequence. Vamos a iniciar la secuencia de hoy. So this part of the sequence, we're going to be breathing. The pranayama is Rechaka Kumbhaka. El pranayama el día de hoy es el Rechaka Kumbhaka. And Rechaka Kumbhaka is just, we're just controlling our exhalation. So you can breathe, inhale comfortably through the nose. And exhale with control. El enfoque es la exhalación. Respiramos, inhalamos por la nariz. So we're controlling the exhalation. That's our main focus. La clave es controlar la exhalación. Okay. So for this part of the sequence, it may be helpful if you have a couple of yoga blocks to help raise your hands up. Para esta parte, si tienes una mesa enfrente de ti, si la necesitas, un tapete de yoga. On either side of the hands, okay? So what Para we'll que be doing puedas apoyar tus manos. is we've moved from Parshva Mayurasana, Nos this vamos a mover position, de esta asana, donde nos quedamos ayer. and we come back, bring our hands in Vamos a front of us, regresar las manos enfrente and stepping both legs back y las dos piernas hacia atrás.
into a tall plank position. If that's too challenging, you can just keep your knees down. Okay, so if it's too difficult to have Si es muy difícil hold tener your las body up here, piernas rectas, you can bring the knees down. puedes bajar las rodillas. And this is also a good position Esta to es una buena be posición using a raised object. So if you para que can't hold donde yourself puedes up tener un objeto elevado. in that tall plank position, as if it's too difficult, you can use the Si end of esa a couch, posición a con los sturdy pies chair, completamente abiertos es difícil, recuerda una silla, una mesa, algo donde puedas apoyarte. and that can help you build up to this posture. Y esa te ayuda a la siguiente posición. Okay, so we're moving into Bhairaganata Asana. And in this posture, you're going Nos to vamos a step, mover a esta posición. you're going to step your right foot all the way around your right hand, in between. La pierna two derecha hands. completamente arriba, enfrente, la mano derecha adentro de la pierna. So my two hands Mis have dos my manos, foot in between. la pierna está en medio. Now, if that's too challenging, Si you es can un just reto keep the right fuerte, foot mantén tu pie outside of the derecho right hand. lo más Okay. recto posible. And if it's too challenging to keep the foot right beside the hand, you can Si keep no the puede foot estar slightly junto a la behind. mano, entonces un poquito Okay. atrás el pie derecho, So the goal is to pero either de have your foot codo y rodilla juntos. behind the hand if need be, beside, or in between. Y la mano debe de estar, la posición correcta es que la mano va adentro. Okay. So from this position, we're raising our head slightly Desde esta posición elevamos la cabeza levemente and bringing the gaze to the third eye. y nuestro enfoque es en el tercer ojo. Okay. Squeezing Mula Bandha. Recuerda el mula bandha, aprieta los glúteos, We're going to inhale through the inhalamos nose, por la nariz, just controlling the exhalation. controla la exhalación. And we're visualizing ourselves as Lord Bhairaganatha. Nos estamos visualizando como el dios Gadel Bhairavanatha. Okay. Sadashivoham rotating in the throat center. Sadashivoha me está rotando en el cuello. Okay. We can step that right foot back. La pierna derecha hacia atrás. And we'll try the same thing on the opposite side. Vamos a So hacer lo mismo again, you can con have la your foot pierna izquierda, behind your left hand, atrás de la mano beside izquierda. the left hand, or Y if luego you mueves can, la mano izquierda in between the two hands. en medio de las dos manos. Okay. Head is up, gazing at the third eye. Estás viendo la cabeza está elevada, viendo al tercer ojo. Really work on straightening out that back knee. La pierna derecha debe de estar recta. Mula Bandha engaged. El mula bandha lo estás usando. Inhaling slowly through the nose and slowly exhaling. Inhala por la nariz. Exhala Visualize muy Lord lentamente. Bhairaganatha Como and Bhairakanata. Sadashivoham rotating in the throat center. Sadashivohan rotando en el cuello. And then we can step that foot back. Va el pie hacia atrás. Okay. You can rest on your knees for a moment if you'd like. That's En un momento ch- puedes descansar en tus rodillas. challenging posture, helps really awaken the quads and the triceps. It's Eso a ayuda a full awakening, that one. esa posición despierta varias partes en ti. So from that position where we're Desde esa stepping back, posición we're going to regresamos. bring our elbows down onto the ground. La parte de arriba del brazo se queda abajo. Okay, and we're moving into Unmukha Pitta. Nos movemos a la posición de Mukha Pitta. Okay, so we've stepped one foot back, elbows down, and toes on the ground. Ahora te estás sosteniendo con los dedos del pie.
And notice my hips, they're not sunk down. Mira, las caderas no están hundidas, las caderas ra- están paradas. They're raised up high. Los glúteos hacia arriba. With the shoulders, try not to let them sink down. Que los hombros no se hundan. Extend them Extiende los brazos. as best you can. Lo más que puedas. We're bringing our heads up slightly as well. Nuestra cabeza viendo hacia enfrente, hacia arriba. And gazing at the third eye. Viendo el tercer ojo. Squeeze your stomach. Aprieta el estómago. Engage Mula Bandha, squeezing the butt cheeks. Y también aprieta los glúteos. Inhaling through Inhala. the nose. Slow exhalation. Lentamente exhala. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Mahasadashivoham in the throat center. En el yapa en el cuello es Om Sadashivoham. Good. We can drop our knees. Puedes dejar las rodillas. And te rise up sientas. onto our knees. Give ourselves a rest here. Descansemos lentamente. Okay, so nicely done. Muy bien. You can feel the shoulders starting to become awakened Puedes in this sentir part of the los sequence hombros as que se well. están despertando. This next asana, La próxima Vashisthasana, asana it's another posture that puts a lot of tension on the shoulders. So es otra posición que pone mucha tensión en los hombros. as we move from Unmukha Pitta, Nos movemos desde esta posición Mukha Pitta. you can keep your knees down, Mantén tus rodillas dobladas. come up into a tabletop position with your hands, Ponte en una posición como una mesa con tus manos. and you're going to lift up your right arm Vas a elevar el brazo derecho and extend your right leg. y extiendes la pierna derecha. Okay, so my hand Mi and mano izquierda está alineada con la rodilla. it's just outside of my knee. My hand is just almost in line with my knee, slightly Alineada outside con la of it. rodilla. My back feet, Mi pie Are- de the atrás sole of the foot is flat, facing está sideways, plano, viendo en un ángulo de 50 grados. and I'm extending my right arm Y extiendo mi brazo derecho towards the ceiling, opening up my chest, hacia el cielo, abriendo mi pecho. and I'm keeping my hip up high. Mantengo mi cadera alta. Okay. If you find it's difficult and you start to lose your balance, Si ves que es extend difícil out. y empiezas a perder tu balance, move your left hand a little bit further away. mueve tu mano izquierda un poquito más alejada. Okay. So from this position, if this Desde is esta posición, comfortable for you and you have a full lock in your elbow, y tu codo está fuerte, we can take the pressure from our knee podemos and mover place la it into our presión de las rodillas, extended foot extender el pie, los dos pies, and have both feet extended. los dos pies extendidos. And again, don't let that hip sink No down. permites que se hunda la cadera, Keep it up nice and high. que esté alta y en posición. Okay, so we're engaging Mula Bandha. Usa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos, Looking up towards the ceiling mira hacia el cielo, in Shambhavi Mudra, which is we're gazing externally, Shambhavi deeply Mudra, estás looking viendo within. externamente, pero en realidad internamente tienes Visualizing Sage Vashishtha, visualiza al gran sabio Shaktika, Vashtika, and visualizing Mahasadashivoham in the throat center. y visualiza Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. And we can either turn right away and placing our damos hands vuelta. down, or you can drop the knee. Puedes dar And come vuelta back completamente o primero bajas la rodilla, this lo que sea position. más fácil para ti.
So if you were able to hold that the entire time, nicely done. Si pudiste sostener esa posición todo el tiempo, muy buen trabajo. It's very difficult to do so. Es difícil de hacerla. However, if you weren't, nothing wrong with that. As always, you can come take a little rest, get back into the posture as quick as you can. Como siempre, si necesitas un minisegundo de descanso para que volver a regresar a la posición, hazlo brevemente. Okay, so we'll try the other side one more time. Vamos a tratar el otro lado. So again, hands are flat, spread Las out the manos están fingertips, planas tocando el piso. rotate, extend the left foot, Extiendes el pie izquierdo en un ángulo de 50 grados. open up that left chest, Abres el pecho izquierdo, la mano hacia arriba. okay, extend the arm up. Extiendes el brazo hacia arriba. If you're able to hold this position, Si puedes sostener esta posición, you can place the right foot back, puedes poner el pie izquierdo también atrás junto con el derecho. keep the elbow straight, Mantén el codo y todo el brazo recto. hip up high, La cadera hacia arriba, el brazo arriba también, el brazo izquierdo arriba, apuntando hacia el cielo. gazing up towards the sky, Shambhavi Mudra, Shambhavi Mudra. and Lord Vashtistasana in our visualization. Y el dios Gadel Vashistasana como la visualización. Drop the knee, Bajamos And la come down. rodilla and then we can rest for a moment on our knees. y nos hincamos, descansamos un segundo. Okay, so very challenging for the shoulders. Ese es un reto para los hombros. Build your way up. If you're not able to hold Empieza this poco a position, poco. you can build your way up Puedes by seguirlo haciendo poco a poco. Puedes tener la pierna doblada si es necesario a tu nivel número 1. you can learn to distribute the weight between your foot and Y your knee. distribuyes el peso entre la rodilla y el pie. So right now in this moment, En este most of the momento, weight is on my knee and I can like el lift up my peso lo right tengo foot. en la rodilla y puedo mover el pie con flexibilidad. Then learn to transfer more and more weight towards that back foot to a point where Aprende a you can mover lift el up the knee. peso al pie de atrás, el pie que está atrás. Okay, so it's easier to keep the weight on your knee at Es más first, fácil tener el peso en la rodilla, right? And then it's less challenging for the shoulder. es menos reto para los hombros. And then learn to put a little bit more and more weight on the back Aprende a foot poner más y más peso en la pierna que se va a extender, by pushing that back foot down. como el apretar ese pie hacia abajo. And then you can see my knee come ¿Puedes up a ver mi little bit. rodilla? ¿La And puedo eventually you'll levantar? be able to lift up the leg completely and Puedo- step it back. Debo de poder levantar toda la pierna y la rodilla, Okay. si la So posición está correcta. you can do this asana, whatever works for you. If you cannot Haz este extend fully, asana lo mejor que funcione para ti. Si no puedes estirar los dos pies, entonces tienes una rodilla doblada y el otro y un pie estirado. so keep the knee down as best you can. And if you find it's difficult Mantén la to rodilla balance, abajo lo más posible. Y también si es un reto, recuerda que puedes usar la pared. bring your body towards the wall so it's behind Trae you. tu cuerpo hacia la pared, la mano hacia Okay. arriba So with your viendo butt hacia el right up cielo. against the wall, y that la helps you maintain the espalda balance. en contra de la pared o pegada a la pared. Okay. From Vashtistasana, we Desde move into Vashistasana we're moving into Anjaneyasana. So you'll be sitting entramos a down Anjaneyasana, with our legs extended. las piernas extendidas hacia enfrente, sentado. You're going to sit on your palms Te vas a facing sentar en tus upwards. palmas, las palmas de las manos. Las metes una y la Okay. otra. And you're going to want to bring your fingertips so they're just below the sitting bones. So don't
have your sitting bones right on top of your fingers, because then it's really uncomfortable when you start crushing your No fingers. tengas tus glúteos arriba de los dedos porque es incómodo. Okay. Están But as en high, el espacio donde está la unión de la pierna y los glúteos. but as far back as you can, okay? Lo máximo que tú puedas. I'm going to squeeze my elbows so they Vamos a come apretar right beside my stomach. los hombros, elevar el estómago. And I'm going to extend my spine up. Extiendo mi espina dorsal. I'm going to inhale. Vamos a inhalar. Slowly control the exhale Lentamente controla el exhalar. as I squeeze Mula Bandha. Cuando meto el mula bandha, Bring my chin down. La punta de la quijada hacia abajo. And I'm going to gaze towards my belly button. Y voy a ver a mi ombligo. In this posture, we're visualizing ourselves as Lord Hanuman. Nos estamos visualizando como Hanuman. And Om Mahasadashivoham rotating in the throat center. Y el Om Mahasadashivoham rotando en el cuello. And then we can release. Y puedes soltar la posición. Okay. So keeping our legs extended forward. Mantenemos nuestras piernas extendidas. You can either inhale the arms up. Ya sea que inhalas los brazos hacia arriba. Or you can just reach forward right away. O llegas directamente a tus dedos con dedos. If you are inhaling up though, si estás inhalando hacia arriba, exhale. Exhala. Slowly as you reach towards your toes. Para tocar los dedos con dedos. Okay, the goal is to interlace our index and middle finger. La meta es el interlazar el dedo del índice y del corazón con el dedo gordo del hook them around our big toes. Hacer un gancho. Okay. If you're here, if you're able to hold the toes, great. Si estás aquí, ¿puedes sostener los dedos? If not, si no, you're reaching towards the toes. You can keep your hands on your shins. Tu intención es llegar hasta los dedos, si no puedes mantener tus manos cerca de las rodillas. Okay. And if you're very advanced and you're pulling on your ya toes tienes mucho avance y puedes and you doblarte feel bien, like you're not getting a good enough grip, you can always grab behind también or puedes besides tocar. the Si feet quieres estirarte más, puedes pull a tocar little bit toda more. la parte de atrás del pie. But the goal is to have our hands, our fingers hooked in prana mudra around the big toes. Pero la meta es mínimo hacer el gancho con los dedos con dedos. And then as your flexibility improves, you're pulling the chest, conforme va mejorando tu flexibilidad, the chest forward, leaning with your chest first. Te doblas primero el pecho. And then y después you're bringing the forehead down. Bajas la cabeza hacia abajo. Okay, so if you're in this position, don't just lean the forehead down. No pongas tu cabeza First allow the chest, el pecho elevado, la espalda recta. Okay. Y con el pecho elevado, entonces tomas la posición. Okay, so from here, de aquí, as you've come forward, conforme find your depth. Te doblas. Okay. From this position, de esta posición, and inhale one more time. Inhalamos una vez más. Squeeze the glutes. Aprieta los glúteos. Tuck the chin to the chest. Pega tu barbilla al pecho. And suck the stomach in and up. El estómago, mételo de adentro y arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Mahasadashivoham rotating in the throat El center. ayapa sucediendo en el cuello. Om Mahasadashivoham. And slowly releasing and rising up. Y lentamente suéltalo y levántate.
as we do these forward bends, especially with the three bandhas engaged, Cuando nos doblamos con estas tribandas que están sucediendo simultáneamente, you'll feel the intensity. You'll be sweating without a doubt if you are holding vas a them sentir, si lo intensely. estás haciendo correctamente, vas a sentir la intensidad y hasta puedes sudar. Vas a Okay, sentir la intensidad. you can always use a yoga strap around your feet here Si too, necesitas usar una cinta, también puedes hacerlo and hold on to that as you lean y forward. puedes sostener esa cinta si es necesario. But wherever your depth is, if this is your depth, that's Si esa fine. es tu profundidad, está bien. Recuerda tener integridad con la posición en el Engage espacio en el Mula cual tú Bandha, estás. chin to the chest, suck the stomach in and up. Pega tu barbilla al pecho y metes el estómago adentro y hacia arriba. Okay, and you'll find that your hamstring flexibility really does La improve over time. flexibilidad de los glúteos y de las piernas la vas a notar. For me, this was my flexibility. That was my Para él, cuando peak. inició, esa era su flexibilidad. And it really did expand just from daily practice. De la práctica diaria se expandió a completamente poder hacer la posición. Okay, so from Paschimottanasana, that's what this posture is that we De just did. esta asana, Paschimottanasana, Paschimottanasana. Paschimottanasana, Yes. You're going to rise up and we're going de to la espalda recta. interlace our fingers around the back of our neck. Vas a unir tus dedos atrás en el cuello, Okay. interlazar. This posture is going to be Ugrasana. This posture practiced daily. The yogi manifests all the powers. This is what the scripture says. Con esta postura, si la practicas todos los días, vas a manifestar poderes. Okay. So from this position, we're inhaling. De esta posición inhalamos, Slowly exhale as you lean lentamente forward. exhalamos. And you're doing your best to use your core strength to bring your chest Usas as lo far mejor para down as you usar can. la fuerza de tu núcleo. It's the same posture as Paschimottanasana, Es la misma posición anterior casi. Estás Except enganchando los dedos. except we're not pulling ourselves down with our hands. Ahora, no estás jalándote con las manos. Fingers are interlaced behind the neck Los and we're dedos están interlazados en el cuello. using the depth of our Usas core la strength to profundidad de pull our tu body núcleo. down. Okay. Going as far down as you can go. Bajas lo máximo posible. Engage Mula Bandha again. Usa el mula bandha. Throat to the chin, or chin to the throat, sorry. To the La chest. barbilla al pecho. Suck the stomach in and out. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Mahasada Shivoham in El throat Om center. Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Trying to pull yourself further and further down. Sostente más y más. Entra más en la posición. As deep as you can go. Lo máximo que tú puedas. Significa we que can te all vas rise up. bajando, bajando, agachando lo máximo que puedas hasta que desarrollas esa flexibilidad. Nicely done. Muy bien. ¿Pueden salir de la posición? From that position, we're moving into Desde esa Marichi Asana. posición nos movemos a la siguiente posición. Asana, Mar- perdón. Marichi Asana, Marichi Asana. named after the great sage Marichi. Del gran sabio Marichi. Okay, so with both of our legs extended, you're going to bring your Ambas right de foot nuestras piernas extendidas. La pierna flat on the derecha la ground. doblas and you're trying to get the heel as close to the groin as you can. y vas a poner el talón cerca de tu groin. So what I do is I'll bring in my foot as much as I can, and then sometimes I'll kind Mete of el scoop my pie lo butt a máximo little que bit more puedas. forward. Okay, so if you can't pull your foot all the way in, you can Si bring no your puedes groin a tener el little bit pie hasta closer. adentro. Okay, the goal here is we're going to be reaching our
right arm La meta es que tu inside mano derecha va a interlazar la and then pierna around so we can clasp our hands behind. para que puedas unir las manos atrás. Okay. If you're not able to do that, that's fine. Si no puedes hacer eso, está bien. Bring your knee as close as you can. Tu rodilla acércala lo máximo posible. And if you can get the back of your arm to the front of your knee, Si puedes, recuerda que estás, la mano derecha está casi en medio del... Bueno, se me están yendo los nombres. and so you're doing your best to get your tricep Estás haciendo lo máximo para que tus músculos queden pegados con la pierna, to the front of your shin. enfrente. El Okay. brazo está pegando, la parte de And atrás está pegando a la parte de enfrente de la pierna. if you're not able to hook the arm behind, Si you can no just puedes keep it, enlazar el brazo hacia atrás, you could just keep the hand back and then puedes extend the left mantener arm la mano as lo máximo que puedas, así como lo está mostrando él, y la otra around the mano back. hacia atrás. Now, if you have a yoga strap, you can Si tienes use that strap también una to cinta de yoga, la puedes hold usar. around. Okay. So from this position, if you're able Desde to esta interlace, posición, si puedes, you're able interlazas to las interlace your manos, fingers. You're los going to dedos, bring the interlazas forehead los dedos down towards the knee. y bajas la cabeza viendo hacia la pierna, Okay. la So rodilla, perdón. first rise up your chest as much as you can. Eleva tu pecho lo máximo que puedas. Inhale. Inhala, Slowly exhale. lentamente Forehead exhala, down to the knee. Engage viendo a Mula la Bandha rodilla and the chin to the chest. y la barbilla al pecho. This visualization is again of Sage Marichi. La visualización es del gran sabio Marichi, Visualizing Om Mahasada Shivoham rotating in the throat center. visualiza el Om Mahasada Shivoham sucediendo en el cuello, We can release our hands, sueltas las manos, extend the right leg, extiendes los pies left heel to the groin. y ahora el pie izquierdo lo pegas, And again, what I do is I lo scoop my pegas a la butt a little bit ingle closer to my heel. y te arrimas completamente a la pierna. Okay, so I pull my heel in as much as I can, and then Métela lo just to más get an posible a extra la centimeter or ingle. two, I push my arms behind me and push my groin a little bit closer to the heel. Me arrimo lo máximo posible a la ingle. Okay, I find it helpful personally to keep my right arm on the ground behind me. Puedes mantener el brazo si necesitas sostenerte atrás To help push the chest para forward, ayudarte a empujar a que puedas entrar en la posición, to give me a little bit of space to get my para que te tricep dé to my espacio para front que shin. puedas entrar en la posición completamente. Okay. From that position, Desde esa posición, getting my shoulder as far forward as I can. el hombro lo más lejos, lo más que pueda yo estirarlo, So I can hook my arm around para que my pueda thigh. interlazar mi brazo atrás. And if that's the max of your capacity and you can't Si es lo hold, máximo que puedes, está bien. just bring the right hand to the back. Pon la mano derecha atrás. Si puedes Okay. interlazarlas, está bien. Si no puedes interlazarlas, mínimo pon tu mano atrás. If you're able to interlace the fingers, then do Si los so. puedes interlazar, interlázalos. Los dedos, interlaza los Inhale. dedos. Slowly exhale as you lean forward. Exhala y bajas la cabeza Engage viendo Mula hacia Bandha. la rodilla. Activa el Mula Bandha, los glúteos apretados, glúteos máximos. Chin to your chest. La barbilla al pecho. Visualize
Sage Marichi. Visualiza al gran sabio Marichi, Om Mahasadashivoham in the throat center. el Om Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. And you can slowly release Lentamente soltamos la posición and extend both legs. y extendemos las dos piernas. Okay, nicely done. Muy bien. Again, if you have a yoga strap, that can be very helpful Si tienes una cinta de yoga, la puedes usar in reaching around the back. para que puedas dar todo, llegar hasta atrás, hasta la espalda. Okay, from that position, Desde esa posición, we're going to bring our left heel to the groin. vamos a traer la pierna izquierda a la ingle. And again, you can, if you have a yoga strap, you can have that hooked Si around the tienes foot. una cinta de yoga, la puedes usar. If you're not able to reach and touch your toes. Si no puedes tocar los pies, usa la cinta de yoga. Okay, so we're moving into Mahamudrasana, Nos movemos a Mahamudrasana, which is we're engaging all three bandhas. estamos usando las tres bandas, Okay, with a lean towards our leg. So from this position, agachándonos hacia la pierna con esta posición. we're inhaling, Estamos inhalando, arms up, los brazos arriba, reaching towards the feet. tocamos el pie con las manos, As you lo slowly exhale, interlazamos. we're doing our best to keep our knees straight. Hacemos lo mayor posible para que la rodilla quede recta, la pierna Okay. recta, la rodilla So- recta, plana. So if you're not able to hold your feet with the knee straight, Si no puedes llegar hasta la posición, entonces la clave es que tu rodilla quede plana. then we're holding on to our shin. Okay. Entonces toca en lo máximo que puedas, depende en la posición de la pierna. So we're coming as wherever you are, whether you're here Donde sea que tú or estés holding the sin foot, lastimarte. we're inhaling and Inhalamos, exhaling further down. exhalamos y bajamos, Okay. barbilla al pecho, Can inhale one more time. inhalamos una vez más, Squeeze the glutes, aprieta los glúteos máximos, chin to the chest, la barbilla al pecho, and suck the stomach in and up, mete el estómago adentro y hacia arriba, and hold the breath as best you can. sostén el respirar lo máximo que puedas. If at any point you need to breathe, do so. Cualquier punto que necesites respirar, hazlo. But then again, inhale De nuevo, inhala y sostén el respirar and engage the three bandhas y usa las tres bandas. and hold the breath. Sostén el respirar. Okay, the bandhas are really what's most important here. Las bandas es lo más importante que las sigas. If you're able to get the forehead all the way down to the Si knee, puedes that's bajar great. la frente hasta abajo, muy bien. If not, Hazlo al nivel que tú puedas. if you're just holding your shin, that's Si solo fine. estás sosteniendo la pantorrilla, Or está maybe you're bien. only able to get O to si your knee, solo that's puedes fine. doblarte hasta la rodilla, está bien. Wherever you are, inhale, Sea donde tú estés, inhala. Mula bandha engaged, El mula chin to the bandha que chest, esté activo, los glúteos máximos apretados, stomach in and up. barbilla al pecho, el estómago adentro y hacia arriba. Holding the visualization of Swamiji. Sostén la visualización de Swamiji, Om Mahasadashivoham. el Om Rotating in the throat Mahasadashivoham center. sucediendo en el cuello. Okay, and then you can exhale and inhale and rise up. Exhalas y te elevas. Extend out the opposite leg Extiende la pierna opuesta. and bring in the heel towards the groin. Mete la rodilla en el ingle. Okay, again, inhaling arms up, Una vez más, los brazos arriba, inhalamos. reaching towards our feet on the exhalation. Llegamos en la exhalación, tocamos el pie. If you're not able to Interlazamos hold the con feet, nuestras holding the manos. shins,
Recuerda que lo vas a sostener el pie a tu máxima capacidad, si solo es la rodilla o la pantorrilla, o si or puedes yoga llegar a la strap pierna, y or a puedes yoga usar strap una around it. cinta de yoga si es necesario. Okay. Wherever you are, Depende de tu máxima posibilidad, tu integridad con tu cuerpo. inhale again, Inhala de nuevo. engage Mula Bandha, Activa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos, chin to the chest, la barbilla al pecho, estómago adentro y hacia arriba, stomach in and up. estómago adentro y hacia arriba. Hold the breath as long as you can. Sostén el respirar lo máximo que puedas. When you need to, exhale and inhale Exhala again. cuando sea necesario. And then engage all three bandhas again. Y una vez más, activa los bandas. Okay. Continue holding. Visualize Swamiji. Continúa sosteniendo, visualiza a Swamiji. Om Mahasadashi Roham rotating in the throat center. Y el Om Mahasadashi sucediendo en el cuello. Exhale Exhala and rise up. y puedes elevarte. Okay, nicely done. Muy buen trabajo. So during that part of the sequence, again, whether it's Paschimottanasana or what we just performed, Mahamudrasana, Durante la parte de engaging all three bandhas. durante la parte de las secuencias, en todas recuerda siempre tener las tres bandas activas, las primordiales. Okay, so we'll go through that part of the sequence again all together Vamos one more a time. hacer toda la secuencia junta. So we'll come onto our hands and knees in tabletop Una vez position. más nos ponemos en posición de mesa. Okay, if you can, rising up into that tall Si plank puedes, position, te puedes elevar completamente. stepping that foot around El the pie front hand, derecho hacia enfrente, in between the hands, en medio de la mano. or if you can't do that, keeping it outside the hands. Y si no puedes hacer eso, los mantienes separados, pero uno junto del otro, la mano y la pierna. Slightly lifting up Si the puedes head, gazing to meterla the en third medio eye, de la pierna, hazlo. La gazing to the visualización third en el eye, tercer ojo, Mula Bandha engaged. el Mula Bandha que esté activo, los glúteos máximos. Visualize Bhairaganatha or Lord Kalabhairava Visualiza al dios Gadel Bhairava Kanatara, and Mahasadashi Voham in the throat el center. Mahasadashi sucediendo en el cuello, Step that foot back and bring the opposite foot el forward. pie hacia atrás y el pie opuesto hacia enfrente, en medio de las manos, en medio de la Make sure mano. you dig those back toes into the ground. Mantén esos pies en el atrás sosteniendo. Lift the head up, gaze towards the third eye. ¿Estás viendo con el tercer ojo? Visualize Bhairaganatha, Visualiza a el dios Gadel Bhairakanata. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. And again, Om Mahasadashi Voham is rotating in the throat center Y de throughout the nuevo el rest of Om the sequence. Mahasadashi me está sucediendo en el cuello. Okay, stepping that foot back onto our elbows. Pones el pie hacia atrás y te quedas Don't abajo let the en elbows sink. tus Keep the arms codos. extended. Te hundes si puedes o te extiendes. Hips up high. Squeeze the Las core. caderas deben de estar altas. Gaze towards the third eye. Vas a estar viendo vía el tercer ojo. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Knees down. Las rodillas hacia abajo. Onto our hands. Sostenemos nuestras manos, están rectas. Step the right foot back. La pierna derecha la extiendes. Foot is flat. Arm is extended. El brazo izquierdo está sosteniendo el cuerpo, recto. Open up the chest. Abres el pecho con el brazo derecho. Miras Hand hacia towards the arriba. ceiling. Miras hacia el cielo. Hip up high. La cadera alta. Visualize Lord Vashtista. Visualiza al dios Gadel Vashista. Okay, and if you can from here, stepping the Si foot puedes back. de aquí. El pie, extiendes los dos pies.
and engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Los Okay, you glúteos can drop máximos that inner knee down. Bring the hand back Regresas, down. bajas la rodilla, la doblas. Both knees La on the siguiente ground, and then rodilla la extend the doblas. opposite leg Y out. ahora te extiendes la pierna opuesta. Open up that chest Abres and el raise the pecho. hand towards the ceiling. Empiezas a ver hacia el cielo. If you're able to, Si puedes, step that right foot back. ambos pies, extiéndelos. Hip up high. La cadera alta, Lord Vashista, visualizing. visualizando al dios Vashista, Gadel. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Bring the hand down. Bajas la mano From here, de aquí. sitting down, Nos sentamos. extending out our legs, Extiende las piernas hacia enfrente. sitting on my palms, Me voy a sentar en mis palmas. Mete las palmas en medio de los glúteos. chest up, El pecho arriba. elbows to the sides, Los codos rectos. inhale, Inhalas. chin to the chest, La barbilla al pecho. Mula Bandha is engaged, El Mula gazing at, Bandha está activo. Los glúteos máximos. gaze to the belly button, Mira hacia el ombligo. visualizing Lord Hanuman. Visualiza al dios Gadel Hanuman. Release the hands, Suelta las manos. inhale the arms up, Inhala los brazos hacia arriba. exhale forward, Los extiendes hacia enfrente. Haces el gancho con tu dedo índice y el dedo del corazón. Sostienes el dedo gordo del pie. if you can, interlacing the fingers around the big toes, Si puedes, interlázalos. Haz el gancho si es posible. and inhale one more time. Inhalamos una vez más. Exhale a little bit further, find deeper Exhalamos, depth. entramos más en la posición, más te hundes en la posición. Okay, engage Mula Bandha. Usa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos. Inhale, Inhala. chin to the chest, La barbilla al pecho. stomach in and up. El estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Mahasado Shivo Hum in the throat center. El Om Sadashivoham sucediendo en el cuello. Release, rise up, inhale. Sueltas. Inhalas, te elevas. Interlace the fingers behind the neck. Interlazamos los dedos atrás del cuello. Exhale, forehead down. Exhalas la cabeza hacia abajo. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Chin to the chest. La barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Inhale up. Inhala. Release the hands. Suelta las manos. You're going to take your right foot. La pierna groin. derecha. La vas a unir en el ingle. Reach around that front shin. Y vas a abrazar esa pierna atrás. Interlace your fingers Y if you después can. interlazas los dedos atrás. Inhale. Inhalas. Exhale, forehead down to the Exhalas. knee. Cabeza hacia enfrente. Mula Bandha Lo más engaged. que puedas. El Mula Bandha Chin to está the activo, chest. los glúteos máximos apretados, estómago adentro y hacia arriba. Visualize Sage Marichi. Visualiza al gran sabio Marichi Release. y lo sueltas. Extend the right leg. Left Extiendes la foot to the pierna, la groin. siguiente pierna la pegas a tu ingle Reach that left arm y in front abrazas of the shin. el brazo completamente. Si Wrap it puedes around your interlazar, thigh. interlazas las manos atrás, Fingers interlaced. Inhale. los dedos interlazados. Exhale, forehead to the knee. Exhalas la cabeza hacia enfrente, la barbilla al pecho. Mula Bandha engaged. Chin to El the Mula chest. Bandha está activo. Visualize Sage Marichi. Visualiza al gran sabio
Marichi, Release the hands. sueltas las manos, Drop the knee to the side. bajas la rodilla al lado, Heel to the groin still. continúa tu rodilla, el talón, continúa el talón en tu ingle, Inhale, arms up. inhalas los brazos hacia arriba, Exhale, hands towards the feet. exhalas las manos hacia el pie, si es posible que lo interlaces completamente. Recuerda tener mucha precaución si es solo hasta la rodilla, hasta el Holding chamorro the o hacia shin or atrás. knee, wherever you're at. Fíjate. Engage Mula Bandha, chin to the chest, stomach in and up. Y mete el estómago de adentro hacia arriba. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Hold the breath. Sostén el respirar. Release and inhale. Suéltalo, inhala. Extend the opposite leg forward. Extiende la pierna opuesta hacia enfrente Heel to the groin. y la pierna que va en el ingle a lo máximo que puedas, las manos arriba. Inhale, arms up and reach forward. Y interlaza hacia el pie, lo máximo que sea tu capacidad. Okay. Inhale again. Inhalas de nuevo. Engage Mula Bandha. Usa el Mula Bandha. Chin to the Glúteos chest. apretados, barbilla al pecho. Stomach sucked in and up. El estómago lo metes y lo subes. As you lean as far forward as you can. Agáchate lo máximo que puedas. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Remembering Om Mahasada Shivoham in the throat El center. Om Mahasada Shivoham sucediendo en el área del cuello. Good. Release and inhale. Lo sueltas. Inhalamos. And sitting comfortably Nos cross. sentamos cómodamente en el tapete de yoga. So awesome job. That was asana Gracias a 49 todos, muy to buen 60. trabajo. It's Wow. one of my favorite parts of the sequence personally. Esta es una de las partes favoritas para mí personalmente. Really can't stress enough the importance of engaging the three bandhas Es súper importante el utilizar las tres bandas during many of those asanas, okay? durante esas asanas. So with that, Con we'll eso, close out this session and we'll have vamos a a cerrar Q&A este for segmento. those here in the Zoom room. Todos los que están aquí en la sala de Zoom, vamos a tener preguntas y respuestas al final. So Por again, ahora sitting vamos a cerrar. comfortably, Siéntate cómodamente, la espalda recta, las manos hands en together, Anjali Mudra, Namaskar Mudra in front of the heart center. enfrente del corazón, Anjali Mudra o Namaskar Mudra. Closing our eyes Cerramos los ojos. and with a deep space of gratitude to Desde el espacio profundo de gratitud His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda a su Divina Paramashivam, Santidad Nithyananda Paramashivam, for reviving the authentic yoga ritual. gracias porque está reviviendo el ritual de yoga auténtico original Nithyananda Yoga. que se llama Nithyananda Yoga. Take a deep inhalation. Inhalamos profundamente. Smile on the face. Una sonrisa hermosa a Swamiji. And we'll close with the Purna mantra. Cerramos con el Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyade Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyade. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sadavam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll end with a namaskar Y to our como guru siempre, vamos a cerrar todo el ciclo con el from our Namaskar. knees. Ya sea que te hincas o que estiras todo el cuerpo para brindarle la reverencia, la gratitud. Our full namaskar.
So with that, thank you Con so much, eso, everybody, for gracias tuning a into todos this class. por acompañarnos en esta clase. Hope you all enjoyed and look forward to seeing you in our next session. Espero que la hayan disfrutado y los esperamos el próximo segmento. Gracias a Nithyananda. todos. Nithyanandam a todos en América Latina. Gracias por estar aquí.